Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:23 de la mañana. Lo anuncié antes de irme a la pausa, pero temprano también, con los comentarios, está ya aquí en nuestros estudios Verónica Mendoza. Ustedes lo conocen bastante bien, es lideresa de Nuevo Perú, ha sido congresista de la República y ha tenido la gentileza esta mañana de venir a conversar con nosotros, porque no solo hay, digamos, que comentar un discurso presidencial o los acontecimientos más o menos habituales por estas épocas y fechas patrias, sino que se habla ya de un nuevo momento político sobre el cual hay que no solo comentar, sino ver cómo es que los otros liderazgos o los otros partidos políticos van a ir dialogando en esto que parecería ser, como decía, un nuevo momento. Señora Verónica Mendoza, qué gusto saludarla, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos acompañan por la radio o por las redes sociales. Sí, muchísimas gracias a usted por venir. Bueno, el presidente de la República en su mensaje a la Nación ha dicho cosas que por lo menos yo pensé que no iba a decir con ese énfasis, y la verdad es que me parece bien, pero a usted le ha terminado sorprendiendo. ¿Cómo diría que ha sido este mensaje a la presidencia? Vamos a entrar a desmenuzar lo que ha dicho, pero en términos como sensación de cómo, frente a quiénes y qué cosa ha dicho, cómo lo ha visto el presidente de la República. Sí, Glatzer, yo creo que no han sido en vano las multitudinarias movilizaciones ciudadanas que hemos tenido a lo largo y ancho del país, hay que decirlo, en las últimas semanas y en particular en los últimos días. Clamor ciudadano que al parecer el presidente Vizcarra ha escuchado y ha decidido entonces asumir por fin su rol histórico, el rol histórico que le toca jugar en este momento de grave crisis y empujar las reformas urgentes que necesita nuestro país en el marco de un proceso de transición democrática. Empezar a recuperar la democracia, hoy aún secuestrada por las mafias y los corruptos. Y creo que es un saludable cambio de actitud. Creo que ha entendido además que estas reformas solo van a ser posibles de la mano con la gente, ¿no? Y esta propuesta de referéndum, evidentemente, plantea darle la voz a la ciudadanía y creo que es el camino correcto en estos momentos. Ahora, siendo esa, digamos, su lectura actual, ¿usted intuía que por ahí podía ir la actitud del presidente de la República? Porque yo, que hice programa hasta el 26, porque el 27 no tuve programa, me fui pensando en que podría más bien seguir la lógica que había mandado su inicio de gobierno, que era no generarse muchos problemas, de vez en cuando reaccionar frente a algunos temas esenciales, pero no confrontar con el Congreso de la República. ¿Le ha terminado sorprendiendo, digamos, esta actitud del presidente? Claro, si es que comparamos esta actitud con lo que hemos visto en los meses iniciales de su gestión, efectivamente hay un cambio sorpresivo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, creo que las circunstancias históricas, la develación de estos audios que valientemente periodistas de investigación han puesto a disposición de la ciudadanía y la movilización ciudadana, digamos, no le dejaban otra posibilidad. Creo que son las circunstancias históricas las que de alguna manera obligan al presidente a tomar esta posición. Es más, Glatzer, nosotros como Movimiento Nuevo Perú, el día 1 en el que el señor Vizcarra asumió la presidencia, le dijimos que lo que le tocaba no era gobernar como si no pasara nada y voltear la página, ¿no? Sino que le tocaba asumir que estaba asumiendo el gobierno en un momento de grave crisis estructural y que por lo tanto su rol era impulsar estas reformas urgentes. Y le planteamos en ese momento, reforma el sistema de justicia, reforma político-electoral y reactivación de la economía. Por fin, luego de 4 meses, se ha dado cuenta que ese es el rol histórico que le toca asumir y en la medida en que él asume esa tarea, nosotros vamos a acompañar este proceso. Ahora vamos a entrar a hablar un ratito de cómo van a acompañar ese proceso, porque ustedes han venido haciendo planteamientos también de cambios inclusive un poco más profundos de lo que él ha anunciado. Pero quería decir que en los momentos excepcionales, claro, uno busca salidas excepcionales. El presidente ha dicho, no me queda otra y voy por este lado. Pero en algún momento a Pedro Pablo Kuczynski, que fue su antecesor y que finalmente terminó renunciando, se le presentaron más de una oportunidad también que podían haberlo llevado a un cambio de rumbo, pero sin embargo él no tomó la oportunidad y lo que hizo más bien es, para congraciarse con el otro sector político y tener de alguna manera ese soporte político, indultar a Fujimori y no contrariar siquiera mínimamente a la mayoría fujimorista en el Congreso. Entonces, digamos, sí había la posibilidad de que siga esa ruta también.
también, ¿no? Claro, la diferencia entre el señor Vizcarra y el señor Kuczynski es que, bueno, por un lado el señor Kuczynski nunca tuvo la voluntad política, pero por otro lado estaba totalmente arrinconado e intimidado porque las denuncias de corrupción que estallaron en ese momento, ¿no?, en torno al caso Lava Jato, lo involucraban directamente, ¿no? Creo que esa fue una de las principales razones por las cuales no se atrevió a hacer más de lo que hizo, porque su prioridad fue tener una suerte de pacto de impunidad, no sé si explícito o solamente implícito, con las otras fuerzas políticas involucradas en estos casos de corrupción, el fujialanismo, ¿no? Que hoy sigue con la pretensión de, a través de su control del Congreso de la República, bloquear todas estas reformas urgentes, en particular en el sistema de justicia, porque, repito, su principal preocupación es blindarse, principal preocupación que compartía en su momento con el señor Kuczynski, ¿no? Creo que esas eran las circunstancias, ¿no?, que pusieron al señor Kuczynski en la diría usted posición entonces, señora Verónica Mendoza, que junto con las circunstancias excepcionales, usted ha mencionado los audios, la movilización de la gente, la prensa independiente, en fin, un sinnúmero de condiciones que generaron un escenario para que el presidente optara, y optó por lo correcto, se le sumaría el hecho de él no estar, por lo menos, no se conoce, vinculado a casos de corrupción, ¿no es cierto? No, digamos, no sé, hasta el momento, efectivamente, no se sabe, pero daría la impresión de que eso ayuda también, es decir, el no estar muy vinculado a ello. Por supuesto, eso le da algún grado de legitimidad. Si él también estuviera involucrado o apareciera en alguno de los audios, en fin, todo esto se nos caería abajo, lamentablemente, pero hoy, felizmente, podemos decir que hasta el momento no está involucrado en ninguno de estos casos, y eso le da también la legitimidad del caso para impulsar estas reformas. Pero todo esto, además, Glatzer, no es solamente una suma de circunstancias, sino que se da sobre la base de una crisis profunda, estructural, que ha venido larvando nuestras instituciones por dentro todos estos años. O sea, todo esto que nos revelan los audios de la vergüenza, en realidad no es novedad. Es algo que intuíamos, sabíamos, pero no teníamos las herramientas a la mano, ¿no?, para poder denunciarlo con la claridad que permitiera que esto diera paso a las reformas que hoy sí estamos poniendo sobre la mesa. Entonces creo que también hay que valorar eso, ¿no?, que se trata de una crisis profunda y estructural que hoy por fin podemos poner sobre la mesa y encarar con la responsabilidad histórica que nos va a tocar a todos. Ahora, esa responsabilidad histórica y la mención a que tiene que ser un gobierno de transición, ¿refiere a qué concretamente desde la perspectiva que ustedes tienen? Es decir, el presidente ha hecho algunos anuncios, vamos a entrar a hablar algunos de ellos, pero todavía en el marco de la convicción o la voluntad política que usted describe. ¿Qué cosa es imaginarse un gobierno de transición para el presidente? ¿Cómo tiene que afrontar este momento? Creo que partimos de la constatación de que hoy nuestra democracia, nuestras instituciones, sistema de justicia, Congreso de la República, etcétera, están cooptadas, secuestradas por el poder del dinero y las mafias. Cuando hablamos de transición, hablamos de transitar de esta situación caótica y dramática y de podredumbre a una situación donde tengamos por fin una democracia en manos de la ciudadanía, una verdadera democracia, instituciones al servicio de la gente. Y para lograr esa transición democrática, nosotros creemos que hacen cambios profundos, incluso creemos que hace falta un nuevo pacto constituyente, ¿no?, a través eventualmente de una asamblea constituyente. Pero de acuerdo, empecemos por lo menos con estas reformas mínimas y urgentes que hoy por fin el presidente de la República ha puesto sobre la mesa. Ahora, también tenemos que ser conscientes de las circunstancias que se van a tener que atravesar eventualmente en este camino, porque el presidente de la República ha tenido la iniciativa, pero lamentablemente, incluso para un referéndum, estas discusiones tienen que pasar por este Congreso de la República, secuestrado por la señora K, que ya hemos visto, está más preocupada en blindarse. Lo vimos de manera muy concreta como cuando estallaron estos audios de la vergüenza, su principal preocupación fue perseguir a los valientes periodistas que habían revelado estos audios y no a los corruptos. Por lo tanto, es importante señalar desde ya que solamente la movilización ciudadana constante, como hemos tenido en los últimos días, va a garantizar que estas reformas mínimas lleguen a buen puerto. Y ojalá podamos acumular la suficiente fuerza y movilización para impulsar cambios más de fondo aún hacia un nuevo pacto constituyente. Ahora, pero con un dato político nuevo,
que es que el presidente de la República por lo menos se ha mostrado interesado en ser parte de esa movilización, en el sentido de legitimarse con la calle. Pero justamente sobre eso quería preguntarle, para ir repasando un poco lo que el presidente ha concretamente dicho. El presidente de la República ha planteado que se dé el referéndum. Efectivamente él no tiene el control ni que se haga ni las consecuencias de lo que vaya a salir de eso, pero sí ha abierto el debate y la cancha. En el Congreso de la República, es verdad, se pueden oponer, pero ¿no le parece que ahí también se ha pensado bien en la postura del presidente? Porque si el Congreso se pone como obstáculo que el presidente y la gente quieren, se van a notar más todavía en su intento de obstruir ese proceso. Es decir, sí, claro, el propio Congreso se termina arrinconando si es que tiene esa actitud. Así es, y si se diera el caso que el Congreso, como creo yo que es probable, bloquea estas reformas, el presidente de la República estará legitimado para eventualmente plantear una cuestión de confianza y, de ser el caso, cerrar el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones. O sea, creo que es un camino que no debemos descartar, porque lamentablemente, insisto, este Congreso ha demostrado que se zurra, perdónenme, en todo, en las leyes, en la Constitución, en la voluntad popular. Le importa poco, ¿no es cierto?, que perder incluso el poco crédito que hoy tiene. Lo hemos visto recientemente cómo esta última elección de la mesa directiva ha sido realmente una burla total. Entonces sí creo que tenemos que estar todos, el propio presidente de la República y la ciudadanía también, en disposición de empujar estas reformas y plantearnos el escenario eventual de un cierre del Congreso y un adelanto de elecciones. Claro, ahí el presidente, claro, ha optado por tener dos y no solo una carta, porque hasta hace poco lo que se discutía es que el presidente tiene que ir al Congreso a pedir algunas reformas y si no le hacen caso, cerrar el Congreso vía democrática a través de la cuestión de confianza, pero él se ha adelantado con el tema del referéndum, entonces tiene como dos cosas. Usted diría que tiene igual que tener preparada la cuestión de confianza por si el Congreso obstruye lo que él está diciendo. O sea, sí, por ahí tenía que ir. O sea, no es que lo uno reemplaza a lo otro, sino que debería tener lo otro de todas maneras a la mano. Por supuesto, porque, repito, lamentablemente este Congreso de mayoría fujialanista ya ha demostrado que no le importa el país, que no tiene ningún interés en impulsar estas reformas a pesar de su urgencia dramática, porque hay que recordar que en el Congreso de la República ya hay, y nosotros como Nuevo Perú a través de nuestra bancada hemos presentado también una serie de iniciativas legislativas para la reforma política y la reforma del sistema de justicia, pero que la mayoría fujialanista no ha querido discutir, se ha empecinado en bloquear todo este tiempo. Entonces ya hay ese antecedente, más las últimas muestras desesperadas del fujialanismo por preservar el control del Congreso a como dé lugar, nos hacen avisorar como posible el escenario de que el Congreso, aún con presión ciudadana, sigue bloqueando estas iniciativas. Entonces creo que tenemos que tener disposición de empujar hasta el final, porque Glatzer, si no hacemos estas reformas urgentes mínimas ahora, esto se va a poner peor, y lo que le vamos a legar a las futuras generaciones es un Congreso lleno de narcos, de corruptos, de mafiosos, y eso es algo que no nos podemos permitir. Estas reformas tienen que hacerse ahora, de manera urgente e imprescindible. Ahora, señora Verónica Mendoza, pero siguiendo un poco esa lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué el fujimorismo, pese a los muy bajos niveles de aprobación que tiene como consecuencia de 2 años de manejo de la mesa directiva del Congreso? Porque si uno compara inclusive los momentos más críticos de las gestiones anteriores, en los gobiernos anteriores del Congreso, no han tenido esa crisis de frente a la gente, digo, ¿no? Pero ¿por qué insisten? O sea, ¿cuál es el interés? Porque hemos hablado del presidente de la República, pero ¿cuál es el interés del fujialanismo, como usted lo llama en el Congreso, de mantener la mesa directiva? ¿Qué les da eso? ¿Y frente a qué agenda que ellos tienen y que de repente no hacen tan explícita como no la hacen tan explícita? Yo creo que hay 3 razones. La primera, su naturaleza autoritaria, ¿no es cierto? Esta voluntad de controlarlo todo, de imponerse antes que de concertar o dialogar. La segunda, la necesidad de pagar favores, ¿no? Porque a eso se han dedicado todos estos meses, ¿no? A través de los lobbies, ¿no? De sus amigos financistas, grandes empresarios. Recordemos, ¿no? La chanchita de la Confiep. Tenemos prueba de que esto ocurrió en el 2011, no sabemos si en el 2016, probablemente, digo yo, que los ha
ha puesto en situación de tener que pagar favores, ¿no? Favores a las grandes empresas agroindustriales, ¿no? Bloqueando la posibilidad del etiquetado de alimentos, favores a las cooperativas a través de las cuales, ¿no?, se lava dinero sucio, favores a grandes empresas ampliándoles exoneraciones tributarias, favores a su vicepresidente, a su candidato a vicepresidente, ¿no?, ampliando el régimen agrario que beneficia a la empresa agroexportadora del señor Klimper, etcétera, etcétera. Entonces tienen favores que pagar. Ajá. Por lo tanto, tienen que seguir haciendo lobbies en el Congreso y dejando de lado las demandas de la ciudadanía. Y la tercera razón es que necesitan blindarse, porque empezando por la señora K hasta varios de sus secuaces, ¿no es cierto?, están involucrados en graves casos de corrupción, desde el tema lavajato hasta casos de lavado de activos y narcotráfico. Por lo tanto, su desesperación por blindarse hace que pierdan toda perspectiva política, porque su prioridad número uno es no terminar en la cárcel. Por lo tanto, van a hacer lo que sea para no perder el control del Congreso y lo que sea para bloquear estas reformas que buscan mejorar nuestra representación política y mejorar nuestro sistema. Ahora, en ese interés que usted ha descrito en 3 pasos, ¿hay, cree usted, por cómo está actuando el presidente de la República hoy y vincularse más a la agenda de la calle que, digamos, a la que ha estado sometida de este fujimorismo, eso le da de alguna manera la tranquilidad y el aire suficiente para llegar al 2021, o dentro de los planes de ese fujialanismo en el Congreso podría estar, si el presidente mejora en su popularidad y insiste con las reformas, en que pueda poner en riesgo su permanencia ahí? Desde el fujialanismo, sí, claro. Por supuesto que sí. Yo creo que si ellos tuvieran hoy un poco más, digamos, no hubieran perdido en alguna medida el control de las instituciones que ellos pretendían avasallar y no hubieran perdido el respaldo ciudadano, estarían totalmente dispuestos a hacerlo, ¿no? En la medida en que puedan concretar sus planes autoritarios, por supuesto que lo van a hacer. No creo que tengan ningún reparo, porque insisto, su principal angustia y preocupación en estos momentos es blindarse. Están desesperados porque sí hay, a pesar de todo, fiscales y jueces probos que están haciendo su trabajo, y las investigaciones, tanto en el caso de la señora K como del señor AG, están avanzando. Entonces, cuanto más avancen, más desesperados van a estar y más dispuestos a mantener a como de lugar el control de las instituciones y a imponerse de manera autoritaria. Insisto, lo hemos visto en la elección de la última mesa directiva, que ha sido flagrantemente irregular e ilegal, pero no les ha importado nada. Ilegal porque por la incorporación de Jenny Vilcatoma como parte de la mesa directiva, sin ser parte de una bancada. Por supuesto, el reglamento del Congreso, los precedentes, en fin, todo señalaba que estaba prohibido, que era inviable, pero no les ha importado nada, en absoluto. Entonces, eso nos muestra hasta qué punto va su voluntad autoritaria e impositiva, ¿no? El presidente de la República ha dicho que va a convocar un referéndum y ha puesto 4 puntos muy concretos. Es decir, y después voy a preguntarle sobre la idea de ustedes de ir hacia una constituyente de todas maneras, pero esto ha dicho usted como reformas mínimas. Primero, todo el tema de la justicia y el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Están ustedes plenamente de acuerdo que ahí hay un punto de coincidencia, digamos? Totalmente, es indispensable, urgente, sí, impostergable. Pero digamos como tema, pero también como planteamiento, porque el gobierno plantea que los miembros del Consejo de la Magistratura se nombren por concurso público, que se cambie el sistema de elección actual y que más bien sea por una cuestión de mérito, donde ha dicho, y ahí lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, los que de alguna manera digan opinión sobre eso también sean los propios miembros de la Administración de Justicia, en términos de las calificaciones para que entre. ¿Ese procedimiento más o menos están de acuerdo, o están de acuerdo en general con la invocación al cambio del Consejo de la Magistratura solamente? De manera clara, estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de un cambio total, estructural, de este sistema de elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Ciertamente se abre un momento de diálogo en el que hay que escuchar, ¿no?, a los expertos, a la ciudadanía y a las distintas fuerzas políticas. Nosotros también vamos a tener nuestro propio proceso, que ya hemos iniciado, pero que sobre la base de lo planteado por el presidente tenemos que continuar. Te comentaba que justamente en estos días tenemos una serie de reuniones como organización política, pero en principio me parece adecuado el planteamiento del presidente de la República
en cuanto a superar este mecanismo de elección medio corporativo que teníamos hasta el momento, por uno en el que prime de manera clara la meritocracia, ¿no? Y que sea un concurso público lo más transparente posible, con criterios muy rigurosos y muy transparentes también, para garantizar que quienes sean elegidos pues tengan un mínimo de experiencia y sobre todo de probidad, ¿no? Pero con cargo eventualmente discutirlo con mayor profundidad y hacer algunos ajustes adicionales, me parece que es una buena fórmula de partida, por lo menos para el debate. Señora Verónica Mendoza, y el segundo punto tiene que ver con la reforma política. Y el presidente, si bien es cierto, no ha desarrollado qué concretamente, pero sí ha hecho alusión al tema del financiamiento de los partidos políticos. Daría la impresión que, como la mayoría de las personas, está muy preocupado por el tema de la incorporación de dineros ilícitos dentro de la política. ¿Ese es el foco en el que hay que centrarse en materia de cambios en materia política ahora? ¿Le parece correcto lo que ha dicho el presidente? Sin lugar a dudas. Yo creo que hay dos temas claves, o sea, dos maneras de abordar la reforma político-electoral. Uno, cerrar el paso al dinero sucio, ¿no?, que ha penetrado y cooptado la política en los últimos años. Dinero sucio no solamente de fuente ilegal, como la minería, la minería ilegal, la tala ilegal o el narcotráfico, sino también de fuente legal. Grandes empresas que financian partidos para que luego les retribuyan, ¿no es cierto?, con grandes obras a dedo, con leyes a medida. Eso también hay que frenarlo. Y el segundo aspecto es la necesidad de abrir y democratizar la política. Y yo recordaba, Glatzer, al inicio de esta entrevista, que nosotros como Nuevo Perú ya hemos presentado una serie de iniciativas al Parlamento en este sentido. Añadiría, por ejemplo, a lo que ha planteado el presidente, habrá que ver la posibilidad de incluirlo o no en el referéndum, a partir del diálogo con las fuerzas políticas y la ciudadanía. Por ejemplo, está el tema de la inmunidad. Hoy en estos momentos hay por lo menos un congresista, si no dos, no tengo muy clara la información, que ya están con orden de captura. Pero el Congreso se resiste a levantar la inmunidad, por supuesto un espíritu, ¿no?, de defensa corporativa, porque si le levantan la inmunidad y encarcelan a uno, saben que vienen otros. Nosotros lo que hemos planteado es que la inmunidad, el levantamiento de inmunidad no puede seguir en manos del Congreso de la República, porque esto se va a repetir. Entonces hemos planteado un cambio en ese sentido. Hemos planteado también, por ejemplo, que sea un delito, ¿no?, recibir financiamiento ilegal, así no lo haya sabido, porque claro, con el argumento de yo no sabía de qué fuente era el financiamiento, entonces me lavo las manos. No, tu obligación como partido político es averiguar declararlo, y segundo, averiguar quién te está dando la plata, ¿no? De dónde sale el dinero que te está dando. O sea, tiene que ser, es un delito. Así es. Y una tercera cosa que hemos planteado, por ejemplo, es que cualquier candidato a congresista de la República y cualquier funcionario de alto rango, ministro, viceministro, automáticamente tiene que perder su secreto bancario y tributario. Transparencia total de sus cuentas para que la ciudadanía, las instituciones competentes puedan verificar que no estén pues moviendo dinero sucio como suele. Ahora, otro elemento que digamos se ha discutido mucho pero que no se ha llevado a la práctica, y ya sabemos y entendemos por qué, es que digamos cuando se logra identificar que hay dinero ilícito en una campaña, claro, la fórmula penal es que eso se penalice y por lo tanto vaya pues preso, sea un delito y vaya preso el que comete ese delito. Pero por otro lado, la sanción al partido. ¿Estaría usted de acuerdo que se le quite la inscripción, por ejemplo, a los partidos que están inmersos en investigaciones o que se determine recibieron fondos ilegales? Sí, a partir, digamos, ya en casos graves, ¿no es cierto? Que no sea pues un pequeño monto, qué sé yo, sí creo que tiene que involucrar al partido en su conjunto, ¿no? Porque creo que es tarea de la organización política instalar los filtros adecuados para que no penetre el dinero sucio, ¿no?, y no ser hipotecado a intereses económicos legales o ilegales, ¿no? Creo que sí corresponde, hay que evaluar los mecanismos exactos, pero creo que sí es necesario, ¿no? Porque el nivel de cooptación del poder político de parte del poder económico ha sido tal que sí necesitamos ponernos muy, muy drásticos en ese tema. Ahora, y por obvias razones, lo que ha generado, señora Verónica Mendoza, reacciones sobre todo de los políticos que están en el Congreso, es que se someta a referéndum si debería haber reelección o no para congresistas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Matiza con eso? ¿Cree que eso, siendo lo que se ha hecho con los alcaldes y presidentes gobernadores, no es necesariamente lo que habría que hacer en esa materia? Yo creo que como mensaje político está adecuadamente planteado, porque sí estamos en un momento crítico,
¿no? En un momento de grave crisis de la representación política, de escasa y casi nula legitimidad de nuestras instituciones, y se necesita renovar. Y creo que todos tenemos que estar en esa disposición, ¿no? Devolverle el poder a la ciudadanía para que pueda renovar su representación política con gente que realmente la represente. Sin embargo, sí matizo en el sentido de que prohibir la reelección no resuelve el problema de la calidad de la representación. Vemos en este Congreso como congresistas nuevos, nuevitos, ¿no es cierto?, también han incurrido en corruptelas o vienen con antecedentes nefastos, desde mentir por el tema de sus estudios hasta vínculos con el narcotráfico. Entonces, prohibir la reelección no es ninguna garantía si lo planteamos como medida aislada. Tiene que ser una reforma más completa, más integral. Y ahí están los puntos que he señalado hace un momento. De acuerdo. Si la no inmunidad, viene el tema del financiamiento. La inmunidad, el financiamiento, la eliminación del voto preferencial, que pervierte también la elección de las candidaturas dentro de los partidos y hace que sea pues el billete finalmente el que se imponga. Eso también tiene que entrar a tallar, ¿no? Si no, vamos a tener parches que no van a resolver el problema, y creo que estamos más bien ante la oportunidad histórica de hacer una reforma un poquito más completa, un poquito más integral para empezar por lo menos a sanear la política. Ahora, eso es lo que nos está planteando el presidente. Lo que es posible, porque el presidente lo que ha hecho es darle un primer impulso. El momento que se empiecen a discutir estos temas, de pronto se conviene en las organizaciones políticas incorporar esos otros temas también. El otro punto es, y está relacionado con la bicameralidad. ¿Cuál es el punto de vista que tienen ustedes? Porque también es riesgoso eso. Si ahora mismo le preguntan a la gente si quiere bicameralidad en el marco de la actuación de este Congreso, yo me atrevería a decir que la mayoría va a decir de ninguna manera. El presidente ha tratado de poner ahí un parche, ¿no?, diciendo que sea bajo el mismo número, pero que unos sean senadores y que otros sean diputados, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, en principio sí, con la idea de una cámara revisora, ¿no?, que de manera más pausada pueda garantizar la calidad de las iniciativas legislativas. Y creo, Glatzer, que en realidad, más allá de lo que la ciudadanía pueda plantearse en este momento, lo que hay que hacer es abrir un diálogo y un debate ciudadano, ¿no? Creo que eso es lo que nos plantea la posibilidad del referéndum, abrir este diálogo, no solamente para imponer nuestros puntos de vista actuales, sino a partir del debate, eventualmente, ¿no?, generar, construir nuevos consensos para una reforma que sea legitimada por una amplia mayoría, ¿no? Creo que ese es lo que ahora, se pero el esquema de bicameral sí es una cosa que a ustedes les parece que es o sea, que sería importante. Ahora, el presidente lo que ha dicho es un grupo de esos 130 que sean, ha dicho 30 creo, y 100 diputados, le parecería que es el inicio de una discusión y no necesariamente el cierre de la discusión, en el sentido de que esa no es la única propuesta, porque hay otros, porque dicho sea de paso, hay que evitar también la demagogia en estos casos, porque yo sí creo que en general, si tuviéramos un sistema político que funcione mejor, realmente estamos subrepresentados, porque el país es mucho más grande. Creo que es el parlamento más pequeño de América Latina, y proporcionalmente sí, estamos absolutamente subrepresentados. En realidad, si tuviéramos buenos congresistas, debiéramos tener más, ¿no?, que puedan representar mejor amplios sectores de la ciudadanía que hoy no tienen voz. Pero bueno, eso será parte del debate. Yo entiendo que efectivamente en estos momentos la ciudadanía, ante la idea de ampliar el Congreso, su primera expresión va a ser de rechazo absoluto, ¿no? Porque con el referente que tenemos a la mano no da ganas de aumentarlo ni uno. Pero sí, esto es parte de una reforma integral que nos va a garantizar una mejor representación. Entonces ahí sí puedes plantear la necesidad de eventualmente ampliar la representación. Por eso la necesidad de un debate más amplio. Incluso, Glatzer, nosotros, por ejemplo, en cuanto a la necesidad de apertura del sistema democrático, hemos planteado la propuesta de ley de paridad y alternancia, porque hoy las mujeres estamos subrepresentadas también, a pesar de que constituimos el 50% de la población, estamos alrededor de 20-30% en el Parlamento, y de manera
totalmente subrepresentada en los niveles regional y local, donde estamos en cerca del 3% en cuanto a alcaldías provinciales o distritales. Nosotros hemos planteado que por ley haya una cuota, ¿no?, del 50% para las mujeres y que se mejore también la cuota indígena para representar a este sector del Perú que hoy no tiene voz. Entonces hay varias cosas que poner en el tapete. Yo quisiera que se apruebe, ojalá todas estas iniciativas de manera conjunta, pero en fin, el debate lo dirá. Nuestra tarea ahora como fuerzas políticas es plantear las iniciativas, algunas de ellas ya están planteadas, pero sobre todo contribuir a que este diálogo involucre a la ciudadanía de manera más amplia, ¿no? Ahora, una de las maneras como están, desde mi punto de vista, buscando sacar la vuelta a la idea de referéndum, es incorporar temas que claramente no se pueden consultar. Y ya la congresista letona, a nombre de Fuerza Popular, ha salido a decir pena de muerte para violadores, que no se puede consultar en un referéndum, o ha dicho que salgamos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos dos temas, por ejemplo, ¿cree usted que se deben consultar, que debería abrirse a ese tipo de temas también? ¿O es una manera de buscar más bien parar la iniciativa? Evidentemente, porque estamos hablando además, quienes se han pronunciado en ese sentido, de abogados que conocen perfectamente la normativa y que saben que no se puede consultar iniciativas de este tipo. No se puede, así de simple. Lo están haciendo entonces solamente para desvirtuar, ¿no?, diluir la necesidad de una reforma política electoral y una reforma de justicia y discutirla con la ciudadanía. Evidentemente esa es su intención, ¿no? Y no hay que permitirlo. Por eso nosotros mismos, digamos, y hay tantas otras cosas que a mí también me gustaría eventualmente poner a referéndum, pero creo que hay que tomar conciencia del momento en el que estamos, de las prioridades que tenemos y abrir el diálogo sobre estos dos temas: reforma del sistema de justicia y reforma político-electoral. Eso no niega que luego ampliemos la discusión, y ese es nuestro interés, por ejemplo, como Nuevo Perú, porque creemos que incluso en el escenario de que aprobáramos estas reformas urgentes, en un referéndum es insuficiente. ¿Por qué? Los audios de la vergüenza nos han mostrado que la mafia no solamente tiene tentáculos en el sistema de justicia y en el poder político, Congreso de la República, por ejemplo, sino también en el poder económico, que es la otra dimensión de la corrupción que el presidente por el momento está olvidando, ¿no es cierto? Desde los casos como Odebrecht, OAS, Isamotos, Grupo Oviedo, ¿no?, Chanchita de la Confiep y demás, se revela que hoy en el país, lamentablemente, Glatzer, manda el poder del dinero. El poder del dinero se impone por encima de la justicia y por encima de la democracia. Y ese es el paradigma de el dinero por encima de todo, que consagra la Constitución del 93 y sobre la cual han actuado quienes toman decisiones, no gobernando a favor del pueblo, sino gobernando en función de intereses económicos. En relación a y eso es lo que nosotros creemos que tendríamos que cambiar a través de un gran diálogo nacional y en su momento una asamblea, un proceso. Ahora, eso le quería preguntar, ¿cuándo es ese luego? Porque usted dice luego debería abrirse un proceso hacia la constituyente. ¿Eso es hacia el 2021? Vizcarra, estando en el gobierno, podría abrirse a esa posibilidad, hacerlo después con la legitimidad de un nuevo gobierno. ¿Cómo se imagina ese proceso? Porque lo que ha hecho Vizcarra es abrir una discusión sobre temas muy concretos, y ya esos temas concretos han agitado el gallinero de una manera impresionante. Y sería un gran avance si es que logramos de acuerdo, pero ese luego ¿cuándo es? ¿El 2021? No, un próximo gobierno. Ese luego empieza ahora. O sea, no es algo que tú empieces a discutir en 2021. No, sin duda. La discusión tiene que empezar ahora y dependerá de cuántas fuerzas políticas, democráticas, cuánta ciudadanía empoderada, cuánta sociedad se involucre en este debate y demande una asamblea constituyente. Dependerá de ello en qué momento se implementa y dependerá también de las circunstancias, Glatzer, porque en el escenario de que este Congreso de mayoría fujilanista bloquea la posibilidad de estas reformas, bloquea la posibilidad del referéndum, el presidente de la República eventualmente tendría que verse en la situación de plantear una cuestión de confianza y eventualmente cerrar el Congreso. Esa sería la oportunidad. Esa podría ser una oportunidad, si es que hay consenso de las fuerzas políticas, para de una vez convocar a una asamblea constituyente y ya no discutir solamente la reforma del sistema de justicia y la reforma política electoral, sino discutir cómo cambiamos este Estado hoy secuestrado por las mafias y los grupos de poder económico para ponerlo al servicio de la gente. Nosotros lo que nos planteamos como Nuevo Perú es empezar ese diálogo ahora, con las fuerzas democráticas, con las fuerzas del cambio, e ir sumando
acumulando iniciativas, ir acumulando fuerzas, y en el momento que tengamos suficiente fuerza acumulada, habrá que plantearlo para que sea finalmente quien defina la ciudadanía. Ajá, y hay que devolverle el poder al pueblo. Y desde esa perspectiva, si es que el Congreso no sintoniza con lo que ha dicho el presidente y a su vez no sintoniza con lo que dice la gente y bloquean la iniciativa del referéndum, la otra vía que está prevista en la 26.300 y en la propia Constitución es que se busque el referéndum por la vía de la colección de firmas para que hacer esos cambios. Nuevo Perú participaría, digamos, de esa idea si es que se cierran las posibilidades en el Congreso. Totalmente, Gladys, pero ahí quiero señalar y alertar sobre algo. Mira, si no se requiriera cerca de 2 millones de firmas, ya lo hubiéramos hecho. Pero es que la valla es altísima, es prohibitiva. La valla que han planteado en realidad es lo que te está diciendo es que el pueblo no haga referéndum, es prohibitiva, está hecha para prohibirle a la gente que ejerza su derecho, este derecho democrático. Entonces, una de las cosas que también habría que cambiar es bajar la valla. Eso lo hizo Fujimori, pues, para evitar que contra él funcionar estas cosas. Es absolutamente antidemocrático. Entonces, por un lado te dicen, sí puedes pedir referéndum, ¿no? Pueblo peruano, puedes pedir referéndum, pero 2 millones de firmas, eso no se puede, es muy difícil de recoger. Ahora, igual, si es que el Congreso se negara, nosotros estaríamos dispuestos a impulsar un proceso de esa naturaleza, aún a sabiendas de que es muy complicado y aún a sabiendas de que hay que cambiar el sistema y bajar la valla para que sea mucho más accesible. Yo creo que sí, por supuesto, es uno de los caminos que hay que explorar e ir convocando a la ciudadanía para transitar hacia él. Muy bien, Verónica Mendoza ha conversado con nosotros, lideresa de Nuevo Perú. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Es un nuevo momento político que creo es importante apoyar. Y efectivamente, ojalá este sea el camino de cambios. Abrir el debate. Muchísimas gracias. Muy amable. Tengo que ir a una pausa. Regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho.